Muchas gracias, Daniel. Agradecerles a todos ustedes la presencia hoy y a lo largo de todo el ciclo de conferencias, porque, como decía Verónica, nada de lo que realizamos en el ámbito de la arqueología tiene sentido sin ustedes, ¿no? Si realmente la sociedad trabajamos para ustedes. Como también decía antes Verónica, lo que voy a presentar aquí es fruto de un trabajo de equipo, de gente con la que tengo la inmensa fortuna de poder compartir y discutir interpretaciones y análisis. Y es fruto también, lo que voy a presentar ahora aquí, de dos proyectos de investigación, uno de ellos en curso porque cierran en el año 22, Cuerpos, Objetos y Espacios, que está subvencionado, financiado por la Fundación Caja Canarias y la Fundación Bancaria La Caixa, y otro, La Mirada del Tiempo, dedicado a un programa de dataciones arqueológicas subvencionado por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Antes de empezar a introducirnos de lleno en la sociedad aborigen, en la sociedad prehispánica de Gran Canaria, he creído conveniente hacer una breve reflexión en torno a lo que es la semántica de la violencia, el significado de la violencia. Fíjense, hay muchísimas disciplinas diferentes que tratan de abordar, que tratan de explicar este tipo de comportamientos. Disciplinas del ámbito de las humanidades, desde una perspectiva más del ámbito de las ciencias. Y si consultamos muchas de esas publicaciones que tratan la violencia física, nos encontramos que cuando la violencia física aparece, suele venir asociada a diferentes factores. Suele estar asociada a desigualdad social, suele estar asociada a cambios climáticos, a movimientos de población, o por lo menos así se entiende o se trata de interpretar. Viene también vinculada a crecimientos demográficos, a situaciones de complejización social y económica, a desequilibrios políticos. En definitiva, si echamos un vistazo a las publicaciones que, al menos en el ámbito de la arqueología, ¿no?, tenemos vinculadas a la violencia física, nos encontramos algo curioso, y es que esta violencia física nunca aparece asociada a una sola circunstancia, sino que podríamos definir que estamos ante un comportamiento multifactorial y, por tanto, ante un comportamiento bastante complejo. Esa complejidad queda bastante manifiesta si nos fijamos en la imagen. Los registros arqueológicos nos ofrecen modalidades, manifestaciones de violencia realmente diversos. Podemos encontrarnos violencia interpersonal. Cuando hablamos de violencia interpersonal nos referimos a una violencia de carácter, entre comillas, más individual, aquella que se desarrolla dentro de una misma comunidad, dentro de una familia, o podemos encontrarnos con violencia de naturaleza intergrupal, cuando lo que intervienen son dos o más grupos, una violencia que es organizada, colectiva, o incluso masacres, genocidios de grupos enteros de población, como podemos ver, por ejemplo, en la imagen inferior de la derecha, ¿no?, publicada recientemente en la revista Penas del año 2019, en donde, bueno, pues a finales del Neolítico un grupo de diferentes edades, diferentes sexos, es masacrada. ¿Por qué les comento esta diversidad de expresiones de la violencia? Porque eso nos quiere decir algo. Lo que está soportando estas violencias son ideologías, son comportamientos que responden a unas maneras de organizarse social y culturalmente. Y si la violencia se explica desde una perspectiva social y cultural, eso explica, así entendemos, por qué varía de unas sociedades a otras y por qué dentro de una misma sociedad también varían las maneras de expresarse a lo largo del tiempo, como sucede y veremos en la población aborigen de Gran Canaria. Por tanto, es imposible poder encorsetar la explicación de la violencia dentro de un esquema global, dentro de una estructura global. Y es imposible porque es un comportamiento, como tienen ustedes ahí, social y culturalmente organizado. Por tanto, acercarnos a la violencia en poblaciones arqueológicas, en poblaciones del pasado, nos obliga, o por lo menos así lo entendemos nosotros, a preguntarnos por las condiciones materiales de vida de esta gente, a preguntarnos por cuáles son sus relaciones sociales de producción, sus relaciones de propiedad, cómo se organizan las actividades económicas, cómo se distribuyen
los medios de producción. En el caso, por ejemplo, de la sociedad aborigen de Gran Canaria, cómo se distribuyen las tierras, las aguas, el ganado, cómo se accede a los bienes que se producen, cómo se consume lo que se está produciendo. Todos tienen los mismos derechos a acceder a esos resultados, a esos bienes producidos. En definitiva, vamos a preguntar por la vida social de las poblaciones que son objeto de estudio de la violencia. Al final, tenemos que mirar a teóricos como a Galtung, un gran teórico de la violencia, que establece que la violencia física es la materialización de otras violencias que muchas veces no son tan visibles como esa violencia física directa. Hablamos de la violencia estructural, aquella violencia que está en la estructura social, en la estructura política, y que muchas veces lo que hace es que de una manera sistemática determinados recursos, determinados bienes, siempre beneficien a unas determinadas personas y tengan efectos negativos para otras. También la violencia física es la materialización final de otras violencias, como es la violencia discursiva. Yo creo que esto nos puede sonar, la violencia discursiva en nuestra sociedad actual. Son lenguajes, paisajes materiales que nos enseñan qué está bien y qué está mal, cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que hacer y qué no podemos hacer, y que al final lo que hacen es sustentar y reproducir relaciones de poder, relaciones desiguales, en las que muchas veces no nos damos cuenta. Y digo lo del lenguaje porque yo creo que en nuestra sociedad actual un ejemplo podría ser el lenguaje de género, ¿no? Y lo dejo, para no seguir en esa línea. ¿Cómo identificamos en arqueología la violencia? Bueno, pues un marcador clarísimo de violencia va a venir proporcionado por los restos humanos. Vamos a hablar de la violencia física directa. La violencia física directa es aquella en la que se hace daño físico a una persona, con el objetivo de que esa persona o ese grupo de personas cambien sus comportamientos, cambien sus maneras de pensar, y si la violencia es letal, con el objetivo de que esos comportamientos desaparezcan de manera definitiva. Por lo tanto, podemos afirmar, yo creo que sí, sin miedo a equivocarnos, de que la violencia física es un instrumento y tiene unos objetivos. Y tenemos que preguntar al registro arqueológico cuáles son los objetivos de la violencia en las sociedades arqueológicas. Primero, indagar en cuáles son las formas de violencia y una vez las documentemos, insertar esas manifestaciones de violencia física en los contextos sociales, políticos y económicos de la población que estamos estudiando. Vamos a emplear el término traumatismo, el término lesión a lo largo de la conferencia, a lo largo de esta intervención. ¿Qué es? Pues como ustedes están viendo en la imagen, es una lesión o herida a un tejido vivo del cuerpo que está causado por un mecanismo, por una fuerza, una transferencia de energía desde el exterior. Dentro de los traumatismos hay diferentes elementos o diferentes manifestaciones de traumatismo. Nosotros nos vamos a centrar en las fracturas. Una fractura es una pérdida de continuidad en el hueso que se provoca cuando se aplica una fuerza y el hueso pierde ya su capacidad de resistir y entonces se rompe. Ese tipo de traumatismos, las fracturas, son las que nosotros vamos a ver a lo largo de esta charla. Y a la hora de estudiar las fracturas, nosotros hacemos 3 preguntas que son cruciales y nos acercamos a las fracturas empleando criterios, métodos forenses y métodos clínicos. Y además nos vamos a acercar concretamente a lo largo de la conferencia, verán que nos vamos a centrar en el cráneo, por 2 razones. La primera es porque el cráneo, a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido un blanco en los enfrentamientos violentos. ¿Por qué es un blanco en los enfrentamientos violentos? Básicamente por 2 razones. Una psicológica. ¿Qué es lo que nos identifica como personas? El rostro. Es aquello que nos distingue y la violencia va directa al rostro. La segunda razón es porque un golpe en nuestra cabeza nos aturde y es la mejor manera de dejar un tiempo fuera de combate a nuestro oponente. La otra razón por la que nos centramos en el cráneo es una razón más práctica. Una parte de los fondos arqueológicos que tenemos hoy en día
Procede de recopilaciones, de excavaciones que se realizaron entre finales del siglo XIX y avanzado el siglo XX, en donde había una obsesión por el estudio de la raciología. Y para poder llevar a cabo una clasificación física de la población, interesaba sobre todo recoger y estudiar el cráneo, de tal manera que las recogidas se hacían separando cráneos de esqueleto postcraneal, y hoy en día, bueno, pues en muchos de los yacimientos, en muchos de los restos procedentes de excavaciones arqueológicas del pasado, no podemos hacer otra vez ese remontaje. Por esos dos motivos nos hemos centrado fundamentalmente en un elemento como es el cráneo. Vamos a hacer 3 preguntas a las fracturas. ¿Cuándo se produjeron esas fracturas? ¿Qué mecanismos las produjeron? Y una pregunta clave: ¿fueron intencionales o fueron accidentales? Eso es una pregunta trascendental a la hora de poder interpretar, ¿no?, este tipo de traumatismos. ¿Cuándo se producen los traumatismos? Una fractura puede ser producida a lo largo de nuestra vida, cicatrizarse y seguir viviendo tranquilamente el resto de los años que nos quedan, ¿no? Esas fracturas se llaman antemortem, son cicatrizadas y expresan prácticas e ideas completamente diferentes e interpretaciones diferentes a cuando tenemos fracturas perimortem. Las fracturas perimortem son aquellas fracturas que no muestran huellas de cicatrización y están relacionadas normalmente con la causa de la muerte de la persona. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado y diferenciar las fracturas que se producen en torno al momento de la muerte de aquellas otras fracturas que pueden producirse post-mortem. Una vez se ha depositado el individuo en su tumba, en un cementerio, pueden suceder un montón de cosas. Puede llegar una riada, pueden llegar perros, que a Verónica le encantan, pueden llegar roedores, pueden llegar raíces, podemos construir encima un aparcamiento o un edificio sin saber que tenemos debajo restos humanos y presionar los sedimentos y apretar los restos óseos. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Somos capaces de discernir entre esas fracturas que se provocan en el hueso cuando la persona está viva o el hueso está en estado fresco de cuando se provocan una vez se han depositado en el cementerio? Pues afortunadamente sí, para nosotros y para los forenses que hoy en día estudian posibles casos de violencia, ¿no? Imagínense que llega un muerto a una camilla y le preguntan al forense si este muerto que murió hace 10 años, la fractura fue provocada por familiares y por tanto es una violencia letal o realmente son traumas post-mortem, ¿no? Nos tenemos que valer de criterios, los mismos criterios que se utilizan hoy en día en el ámbito forense. Por ejemplo, en el caso de los traumatismos perimortem, ¿cómo los podemos reconocer? Pues en la imagen lo estamos viendo. Fíjense, cuando el hueso está fresco, la persona está viva, el hueso está rodeado de tejido blando, el hueso tiene humedad, tiene colágeno. Y el modelo de fractura que se va a generar cuando el hueso está en estado fresco es muy diferente a un hueso en el que se ha perdido humedad, se ha perdido colágeno y parte de los tejidos blandos ya no se conservan. Pueden ver en la parte de la izquierda cómo los traumatismos que se producen en torno al momento de la muerte es muy frecuente que presenten estas fracturas que irradian. Es frecuente que queden pedacitos de hueso adheridos. ¿Y por qué se quedan adheridos? Pues porque todavía en ese momento quedan el periósteo, quedan restos de tejido que hacen que ese fragmento se quede ahí. O incluso también huesos con esta forma de puerta, esta forma de bisagra, ¿no?, de puerta semiabierta. Fracturas, como decía, irradiadas, los ángulos de las fracturas. Los ángulos en las fracturas perimortem, en las fracturas que se provocan cuando el hueso está fresco, suelen ser oblicuos. En los huesos secos es muy frecuente que la fractura que tenga una superficie recta. Este tipo de deslascados que estamos viendo son también típicas en los huesos frescos. Fíjense además la delineación de una línea de fractura en un hueso seco, zigzagueante. No tiene nada que ver con las líneas de fracturas decididas y rectas que tenemos en las fracturas en torno al momento de la muerte. Incluso, por ejemplo, esta otra con la coloración blanquecina que nos está indicando que la historia que tiene ese borde de ese hueso no es la misma que tiene el resto del hueso. Son historias diferentes, con lo cual tiempos de fractura también diferentes. En este caso, bueno, pues está provocada por mordidas de perro, ¿vale? Según el mecanismo o la fuerza que las origina. Tenemos que ser capaces de identificar qué tipo de instrumento o qué tipo de objeto ha provocado ese tipo de fracturas. En el caso, por ejemplo, bueno, pues pueden ser fracturas provocadas por herramientas, por objetos cortantes. El caso, por ejemplo, de una espada, el caso de un puñal, tienen bordes, filos cortantes, en donde lo que provocan son fracturas lineales. En uno o en dos de los bordes pues encontramos superficies muy brillantes, pulidas, con pequeñas líneas de estrías y además una sección en V. En el
caso que están viendo, bueno, pues es una espada, corresponde a un individuo del siglo XV, por tanto del periodo, ¿no?, de enfrentamiento con la conquista castellana, y son muy fáciles de identificar. Fracturas punzantes, que están provocadas por objetos que tienen un elemento apuntado que penetra en el hueso, y normalmente lo que provoca son fracturas que tienen mayor profundidad que anchura. Por así decirlo, lo que están provocando en el hueso es un auténtico agujero, un boquete. Muchas veces son completamente penetrantes, en otros la penetración es parcial. Y luego otro tipo de fracturas que son las contusas. Cuando hablamos de fracturas contusas, son fracturas que van a estar provocadas por objetos romos, objetos que no tienen, que están desprovistos de punta o que están desprovistas de filo. Pueden provocar muy diferentes tipos de fractura los objetos contusos. Pueden provocar fracturas deprimidas, como las que estamos viendo en la imagen, en donde el hueso se desplaza hacia el interior. Puede provocar fracturas en estrella, ¿no?, como del punto de impacto arrancan líneas de fracturas, fracturas concéntricas, como tenemos aquí una fractura concéntrica parcial, y todo ello depende de rasgos intrínsecos, en qué zona del cráneo se produce la fractura, zonas más reforzadas, zonas menos reforzadas, pero también elementos extrínsecos, la posición de la persona, el tipo de arma que te golpea, caídas, que no es lo mismo que un objeto que te golpea contra el cráneo. En definitiva, un montón de elementos que deben de ser valorados. Normalmente, además, las fracturas, por ejemplo, de carácter lineal, que son fracturas únicamente son una línea, con como pueden ver ahí, es una línea aislada, ¿no? Suelen tener o indicar menor fuerza que otro tipo de fracturas, como por ejemplo son las deprimidas, en donde es necesario mecanismos de una mayor fuerza. Una pregunta trascendental: ¿estamos ante violencia o estamos ante un accidente? Eso, bueno, pues en este tipo de estudios es importantísimo, porque implica que o bien dejemos fuera fracturas que efectivamente fueron violentas si no las consideramos, o que incorporemos y subemos a violencia fracturas que realmente fueron accidentales. Durante muchísimo tiempo en el mundo de la antropología forense se guiaban por un criterio prácticamente único, que era la línea del ala del sombrero, que es la imagen que ustedes están viendo abajo. Era una línea, la circunferencia máxima del cráneo, que pasaba por la glabela, y en la parte superior la línea superior, y la inferior pasaba por el canal auditivo externo, ¿vale? Entonces todas las heridas que estuvieran comprendidas en este rango se vinculaban con fracturas por violencia. Obviamente, obligación que tenemos los arqueólogos que nos dedicamos a estudios de bioarqueología es estar al día continuamente con cualquier publicación del ámbito de la antropología forense que salga nueva. Continuamente se están haciendo nuevas publicaciones y tenemos la obligación de conocerlas, porque nos dan nuevos criterios para discernir con criterios totalmente científicos y poder identificar un diagnóstico, bueno, pues certero de este tipo de fracturas. Las últimas investigaciones que se están haciendo nos dicen cuidado con la línea del ala del sombrero. Muchas fracturas que están en la línea del ala del sombrero son violencia. ¿Y cómo podemos discernirlas? El principal consejo es: vamos a ver otros criterios, vamos a sumar más criterios y vamos a hacer un análisis de carácter más integral y más global. ¿Qué tenemos que ver? El tipo de fractura. Fracturas, por ejemplo, lineales. ¿Se acuerdan aquellas fracturas líneas aisladas que, por ejemplo, aparecen en el lateral derecho y dentro de la línea del ala del sombrero? Suelen estar asociadas con caídas. Cuando nosotros nos caemos, la mayor parte de la población somos diestras. De hecho, los estudios de Jonathan Santana, que los tenemos al fondo sentados, efectivamente identificó que la población aborigen de Gran Canaria pues era en su mayoría población diestra, ¿no? Cuando nos caemos tendemos a apoyar nuestra mano derecha, y por lo tanto nuestro cuerpo se inclina hacia el lateral derecho, y tendemos las fracturas provocadas por accidentes, bueno, pues suelen ser fracturas lineales en ese lateral. Veamos las lateralizaciones de las fracturas. ¿Dónde están las heridas? Si yo me enfrento a uno de ustedes cara a cara y levanto mi mano para golpearles, ¿qué lado de golpeo del rostro? ¿Qué lado de golpeo de su cabeza? Su lado izquierdo, porque yo soy diestra. Si me dan por detrás una persona diestra, bueno, pues normalmente será mi lado derecho, ¿no? Por lo tanto, vamos a mirar en qué lado están las fracturas. Fracturas faciales. Fíjense, un 90% de las fracturas faciales que pasan por clínicas hoy en día, ¿saben a qué responden? A violencia. Un 90% de las fracturas en facial. Facial me refiero de lo que es las cejas hasta la mandíbula. Número de lesiones, también tenemos que tenerlo en cuenta, y los contextos. ¿Podemos interpretar como caída la fractura deprimida de un individuo que aparece en un enterramiento junto a otros con fracturas violentas?
indudablemente nos estará indicando que probablemente esa fractura sea también una fractura violenta. Podemos interpretar como que otro elemento más que tenemos, por tanto, que sumar son los contextos, ¿no? Es decir, ver en qué tipo de sepultura están y con quién, cuáles son las condiciones de muerte de las otras personas que la rodean. Pero además, en los últimos años, cuando estamos publicando en revistas de impacto, están exigiendo además también, y se está utilizando cada vez más, el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul es un protocolo que en el año 2004 sacó a la luz Naciones Unidas, que está dirigida a intentar poner claridad e identificar con un diagnóstico certero todos aquellos casos de violencia, y de tortura en la actualidad. Y se están aplicando en los estudios de restos humanos, en los estudios de bioarqueología. El protocolo de Estambul se está extendiendo tanto que incluso la nomenclatura que ha utilizado para poder hacer un diagnóstico certero de la violencia se está usando también a la hora de hacer diagnósticos en patología. ¿Qué hace el protocolo de Estambul? Ellos establecen 5 niveles en las que nos podríamos indicar en qué estado de certeza de diagnóstico tiene la violencia. En bioarqueología se han reducido a 4 y ellos establecen violencia o fracturas que no son consistentes con violencia o fracturas que son consistentes o diagnósticas de violencia. De tal manera que aquellas fracturas que las integramos dentro del grupo de las no consistentes con violencia tienen que salir de la estadística que yo les voy a mostrar ahora y no podemos considerarlas como consistentes con violencia. ¿Cuáles son las no consistentes con violencia? Cualquier fractura que no cumpla los mínimos requisitos que estamos viendo, esta relación que están viendo ustedes aquí a la derecha, tiene que salir y no se considera, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues pueden estar viendo que son criterios que utilizamos conforme a criterios que se utilizan hoy en día en el ámbito forense y en el ámbito de la violencia, ¿no? Bueno, nosotros en el año 2017 hicimos una primera aproximación al estado de la violencia en la población aborigen de Gran Canaria, de todo tipo de violencia. Cogimos una población de Guayadeque y lo que nos encontramos fue un alto porcentaje de violencia, pero en este primer estudio que Verónica y Xavier Velasco publicamos, dijimos que un 25% de los individuos, una gran parte de la violencia es una violencia no letal. Casi podríamos hablar de una violencia entre comillas cotidiana, y no dimos mucha importancia a ese 2% de lesiones letales, es decir, de lesiones no cicatrizadas que están vinculadas con la muerte de la persona y que nos estaban hablando de la existencia de combates, ¿no?, de mayor escala, y lo que planteábamos en ese artículo que eran escasas y que la mayor parte era una violencia cicatrizada que como pueden ver ustedes aquí, se concentraban en el aspecto facial. Sin embargo, seguimos avanzando en el análisis de la violencia, teníamos que hacerlo, teníamos que ampliar el número de individuos, el número de yacimientos, empezamos a avanzarlo y una de las preguntas que nos formulamos fue ¿qué es ese 2% de violencia letal? Porque estaba presente. Vamos a profundizar un poquito más en este dato. ¿Es un comportamiento anecdótico? Bueno, empezamos a ampliar la información. Y lo primero que en los almacenes había un grupo de 14, un número mínimo de 14 individuos que había sido excavado en el año 1963, procedente del barranco de Guayadeque. Y dijimos, bueno, pues vamos a estudiarlos, un grupo cerrado, vamos a ver qué sucede. Para nuestra sorpresa, en este grupo de 14 personas pudimos estudiar 13 cráneos, porque una de las condiciones que nosotros establecemos para poder incorporar un individuo en el estudio de la violencia es que conserve un 75% del cráneo, si no, no lo incorporamos. Hay algunos estudios que con un 50% se conforman, pero nosotros preferimos incorporar un 75% para darle mayor fiabilidad. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Tenemos 13 cráneos, parte del esqueleto postcraneal no fue una excavación, esto fue en los años 60, parte del esqueleto postcraneal no se recogieron, está representado parcialmente, y nos encontramos que un 77% de los individuos que estudiamos tenían violencia, huellas de violencia. Es decir, 10 de los 13 cráneos presentaban huellas o fracturas que eran consistentes con violencia. No existían diferencias significativas entre mujeres y entre hombres, cosa que sí encontrábamos para la otra serie que habíamos estudiado en el barranco de Guayadeque. Un 23% presentaba violencia letal. La violencia, teníamos muertes por violencia. Un 30% de esos individuos presentaban 2 o más lesiones. Predominaban las lesiones contusas, recuerden que eran las realizadas con objetos romos, solamente había una punzante,
Y además, un dato interesantísimo, un 37,5% de las lesiones estaban ubicadas en la región posterior del cráneo. Recuerdan el anterior estudio, ¿no? Donde la mayor parte de la lesión afectaba al aspecto anterior del cráneo, lo que era el frontal y el rostro. Y dijimos, vamos a ver qué pasa con estos 3 individuos, ¿no? Con ese 20 y pico % de población dentro de esta cueva, que sí tenía violencia letal. ¿Dónde está localizada la violencia letal? ¿No lo ven? Esta persona la tiene en el occipital. Quédense con esta imagen porque después la comentaremos. Este otro individuo la tiene en un lateral, bajo del cráneo. ¿En qué área? En el área derecha y en la parte posterior. Este otro ofreció un poquito más de resistencia. Y además tiene la particularidad, por los rasgos de cicatrización que presenta, no murió de manera inmediata, pero por los rasgos de cicatrización no está completamente cicatrizado. Sabemos que debió de morir entre los 2 meses y medio y los 7 meses después de haberse producido este encuentro letal. Fíjense este otro punto de violencia, una zona baja del cráneo. Todo parece apuntar a que cuando se quiere matar a una persona se van buscando determinadas partes del cráneo. Es decir, que la intención es ir a matar. Fíjense en el simbolito. ¿Qué sexo tienen estas personas? Hombres. Los 3 personas con violencia letal o con una violencia próxima a su muerte eran hombres. ¿Podríamos hablar de un único encuentro violento? Necesitamos dataciones. Las dataciones están siendo imprescindibles a la hora de abordar la violencia. Datamos a los 3 individuos con violencia letal. Las dataciones eran bastante coincidentes. Las sometimos a un análisis estadístico que nos indicaba que no existía diferencia significativa, que podíamos decir que estábamos ante la misma fecha. Y sometimos esas fechas a un análisis bayesiano. De eso se encarga Xavi, que es el que se encarga de la estadística del grupo. Lo que encontramos es que la estadística bayesiana nos dice que este evento violento se produjo entre la segunda mitad del siglo VI y el siglo VII. ¿Recuerdan con la conferencia de Verónica que pasaba en unas fechas próximas? Después lo seguiremos viendo. Otro aspecto curioso, no vemos diferencias en los traumatismos no letales, es decir, los traumatismos en los que sobreviven entre mujeres y hombres, pero es que además en esta cueva estaba depositado un niño que tenía 11 años, creo recordar, si mal no recuerdo. ¿Qué tiene en el cráneo? ¿Qué tiene en el frontal? Un trauma que se cicatrizó y el individuo sobrevivió, pero el niño fue incorporado. Miren, cuando tenemos una población en donde tanto hombres como mujeres y niños presentan traumas, normalmente suele ser la comunidad que recibe el ataque. Tenemos, como veíamos antes, y yo creo que lo vieron también, no sé si se fijaron en la diapositiva anterior, traumas que muchos de ellos están localizados en la parte posterior del cráneo. Eso indica que la persona estaba de espaldas, te cogen por sorpresa, un ataque sorpresivo, o bien estás huyendo. Por lo tanto, podríamos hablar que esta cueva, los individuos, la comunidad que se enterró en este espacio, fue objeto de un asalto rápido, sorpresivo, en el que una parte, hombres, fueron objeto de violencia letal y otra parte no fue objeto, ¿no? Podríamos decir, por tanto, que este tipo o esta primera aproximación nos estaba indicando en este proceso de investigación que efectivamente tenemos comportamientos violentos de carácter más intenso, de una escala mayor, y que están alejados de esos otros comportamientos violentos que yo les enseñé en ese artículo que publicamos en el año 2017, que tenían un carácter más individual o quizás una violencia, como digo entre comillas, más cotidiana. Después de este estudio, lo tenemos en proceso de publicación, está en una revista en proceso de revisión. Nos preguntamos, ¿este modelo de violencia de mayor impacto fue recurrente y frecuente a lo largo de todo el periodo aborigen de Gran Canaria? ¿Fue algo puntual en una determinada comunidad de Guayadeque? Bueno, seguimos indagando. Hasta la fecha tenemos estudiados 60 yacimientos arqueológicos, que son los que ustedes ven en la imagen, que nos han aportado 788 individuos. Como yo les decía al principio, para poder estudiar este tipo de violencias necesitamos contextos muchas veces, ¿vale? ¿Qué esperan ustedes? A nosotros estamos todavía asimilando los datos. Bueno, descartamos
Traumatismos que no son compatibles con violencia, traumatismos que no cumplen parte de los criterios que veíamos en una de las diapositivas anteriores y, por supuesto, también traumatismos como estos, que también son interesantes y que serán objetos de publicación, bueno, pues en otro momento, porque son sumamente interesantes. Los traumatismos que ustedes están viendo aquí quedaron descartados. Si se fijan, esta es la base de nuestro cráneo, este es el foramen magnum, el agujero occipital, ¿vale? Y se fijan que hay fracturas alrededor del agujero, ¿lo ven? En este caso casi completa, en este caso es parcial, en este caso parcial también asociada además a fracturas en los parietales. Bueno, pues este tipo de fracturas en anillos son típicas cuando se producen caídas de una cierta altura en las que caemos con los pies o de nalgas. ¿Por qué? Porque vamos con un gran impulso, caemos, nuestro cuerpo se detiene, la columna vertebral se detiene, pero nuestro cráneo sigue cayendo y lo que se produce es el encuentro entre la columna y el cráneo, ¿vale? Esa presión brutal es lo que provoca estas fracturas que ustedes están viendo de la columna vertebral contra el cráneo, aunque suene un poco desagradable en los accidentes de tráfico cuando la persona se va contra el, ¿cómo se llama el cristal delantero? El parabrisas, se produce este tipo de lesiones, son típicas. O también se produce, como el caso de este individuo, que es la momia 8 que tenemos en la sala de exposiciones temporales, por caídas desde una gran altura, en donde lo primero que golpea es tu cabeza, porque produce exactamente el mismo efecto. Tu cabeza se detiene, pero mi columna vertebral presiona contra el cráneo. Con lo cual, descartamos todo esto, descartamos fracturas, hemos descartado unas cuantas fracturas que no eran compatibles, no eran consistentes con violencia. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos con este mapa. Del mapa que veíamos antes, nos hemos quedado con este otro. Un 37% de los enclaves que hemos analizado presentan individuos con muerte violenta. Representan un 5,6%, casi un 6% de la población analizada presenta lesiones, muere por violencia letal. ¿Qué tipo de violencia hay? Vamos a ver qué pasa con los sexos. Bueno, pues igual que veíamos en la cueva excavada en el año 1963, el sexo masculino, los hombres vuelven a presentar la mayoría de violencia letal. Si el porcentaje lo hacemos en el conjunto de la población, sería un 7,9%, un 8% de hombres, un 1,4% de mujeres. Si el porcentaje lo hacemos reducido solamente a la población que presenta violencia letal, un 89% de hombres y un 11% de mujeres presenta violencia letal. Tipo de fracturas. Bueno, la gran mayoría son fracturas contusas, ¿vale? Es decir, que se llevarían a cabo con elementos romos. Otra parte, un 11,4%, estarían realizados por objetos punzantes. Fíjense en este individuo. Realmente es una violencia muy llamativa. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 fracturas punzantes. Tiene además también otro golpe contuso en la zona de los alveolos y otro golpe contuso por el parietal del otro lado. Localización de las lesiones letales. Fíjense, miren la región anterior del cráneo y compárenla con la imagen que pusimos del primer estudio del año 2017, ¿verdad? Bastante alejado. Vamos a verlo en estadísticas. Cogimos los 788 individuos y vamos a ver porcentajes de tipos de fracturas. Fracturas antemortem, es decir, fracturas que se producen por enfrentamientos violentos, pero que no tienen intención de matar, no provocaron la muerte del individuo, la persona sobrevive tan tranquila. Están en rojo, perdón, están en azul. Fracturas que van dirigidas a matar, fracturas violentas, perimortem, en rojo. ¿Qué es lo que vemos? Lo primero que llama la atención es que mientras que las fracturas antemortem, las fracturas cicatrizadas, son un 53%, ¿vale? Las fracturas violentas apenas están en el frontal. No caen a la mitad, caen a menos de la mitad. Un 17,6% de las fracturas violentas están en tu rostro. ¿Dónde se concentran? En parietales, pero hay un dato extrañísimo, bueno, extrañísimo y muy obvio. Las fracturas violentas que provocan la muerte se concentran en el occipital, en la base del cráneo, se concentran en los temporales, en esta zona de aquí. No hay fracturas antemortem cicatrizadas que estén en los temporales. Solamente 2 fracturas cicatrizadas están en el occipital. Tampoco hay fracturas en las zonas del esfenoides, fracturas que sean cicatrizadas a las que las personas sobrevivan. Todas las fracturas que están en temporales, en esfenoides y la mayor parte de los occipitales son fracturas que provocan la muerte de la persona. En la mandíbula. Vamos a hacer otra pregunta. En los parietales
¿En qué lado se sitúan las fracturas que provocan la muerte de la persona? A la inversa que las fracturas en las que la persona sobrevive. En los parietales izquierdos se ubican la mayoría o gran parte de las lesiones a las que personas sobreviven. Yo le pego a usted, le pego en su parietal izquierdo. Le estoy pegando de frente. Si yo pego de espaldas, ¿a dónde doy? Al parietal derecho. Estoy pegando de espaldas y ahí es donde se están localizando gran parte de las fracturas que provocan la muerte. Miren, el modelo es tan contundente la diferencia que hay entre las fracturas que no provocan la muerte de las que sí las provocan, que podemos afirmar que cuando se quiere matar a una persona y cuando se pone en marcha un comportamiento de violencia letal, se va a atacar a determinadas zonas del cráneo. Si el oponente te deja, claro, como veíamos en la imagen anterior, hubo uno que se resistió, ¿vale? Y otra pregunta, decía al principio, o decía en una de las diapositivas, que a la hora también de identificar si estamos ante fracturas accidentales o intencionales, también son importantes los contextos. Y una pregunta que hacemos es, ¿estas personas que presentan o que mueren, que tienen una muerte violenta, son únicas en la necrópolis o hay más personas? Porque eso es otro dato interesante, porque si hay una sola persona, bueno, pues puede ser un caso de un enfrentamiento en un determinado momento dentro de la comunidad, se arma un conflicto y hay un asesinato. Pues un poquito lejos de esa realidad. Fíjense, les voy a poner solamente 3 ejemplos porque si no podríamos estar aquí hasta las 10 de la noche. Casillas de Linagua, en la aldea de San Nicolás. Analizamos 7 individuos con esta procedencia, ¿vale? Recuperados en una excavación en unas cuevas. 3 individuos con violencia letal, en total 4 individuos con violencia, ¿vale? El 57% es el total de personas que en esa cavidad presentan violencia, y la primera cifra son los que presentan violencia letal. Estos 2 individuos son el mismo, golpe desde la espalda, golpe en el lateral derecho. ¿Dónde están los traumatismos? En zonas bajas y posteriores del cráneo, es que no falla. Otro individuo con una fractura letal en un área del parietal, que están viendo aquí. Otro individuo con otra fractura, en este caso una fractura estrellada. ¿Dónde está la fractura? En el posterior. Seguimos. El hormiguero en Firgas. La cueva número 4, ¿vale? Me quedé en la cueva número 4 de ejemplo. 10 individuos, 6 presentan violencia, 2 mueren como consecuencia de esa violencia. Miren el caso de esta persona. Traumatismo contuso penetrante en el caso del frontal. Golpe en el cuerpo y en el ángulo de la mandíbula, en este caso en el lateral derecho. Fíjense en este otro lado de la mandíbula derecha, en el ángulo de la mandíbula, y fíjense la similaridad de esta fractura con esta otra del frontal. Estamos ante el mismo instrumento que provocó el traumatismo. Y otro trauma, todo lo que están viendo es el mismo individuo, y otro trauma en su región posterior. En este caso la fractura sí está afectada por procesos tafonómicos, pero hay elementos que claramente nos indican que fue una fractura en origen en vida, ¿vale? ¿Saben qué edad tiene este individuo? Es un individuo masculino. ¿Saben qué edad tiene? 15 años. Fíjense, esto es una lección para los que trabajamos con restos humanos, y es una lección por la siguiente razón. Separamos y decimos, vamos a estudiar adultos, y si es así en muchísimos estudios de bioarqueología, vamos a estudiar la población adulta y vamos a ver la violencia que tiene la población adulta. Y eso es un error, porque nos acercamos muchas veces a los materiales del pasado con los ojos del presente. Somos incapaces de darnos cuenta que un adolescente de 15 años que en nuestra sociedad seguimos protegiendo inmensamente y es nuestro niño o nuestra niña, en esta sociedad formaba parte activa de la violencia. No podemos, por tanto, separar infantiles, subadultos de adultos. Tenemos que plantearnos, acercarnos al pasado con otros ojos. Y esto nos habla de algo muy interesante, que es la edad social. Tenemos una momia en el museo de 15 años con un diente de perro, que fue amortajada con un diente de perro, que está vinculada al mundo de la fertilidad. Eso nos está diciendo que con 15 años, las jóvenes estaban ya preparadas para dar a luz, estaban preparadas para el matrimonio, y con 15 años un individuo masculino como este formaba ya parte activa de enfrentamientos violentos. Cueva 121 en Guayadeque, excavada en los años 80, si mal no recuerdo, 16 individuos. 44% con violencia, 25% con violencia letal. Bueno, este es el mismo individuo. Golpe desde la espalda, otro impacto en este área, otro impacto en esto. No voy a entrar ahora en cuál fue antes o cuál después, pero lo sabemos por una ley que se llama la ley de Pupi, ¿vale?
Otro individuo, fíjense, una zona del trauma otra vez, área baja, le salta todo el temporal y además este individuo sabemos que tuvo, aunque no se conserva, otra fractura en la base del cráneo, que son típicas porque además después se proyecta una línea de fractura en todo el techo de la órbita y se proyecta hacia el frontal. De estas, una vez que empezamos a analizarlas, ya después las reconocemos. Este otro individuo, en este caso es una fractura Lefort de tipo 1. Las fracturas Lefort de tipo 1 son las que son golpes que se dan en la zona del labio superior, te desgajan el maxilar, pero no se conformaron con eso. Tenemos también otra fractura en el parietal izquierdo y una fractura también en la base del cráneo que llegó a estallárselo y desaparecer. Lo hemos perdido probablemente por el grado de fragmentación de la base del cráneo. Bueno, igual que hicimos con la cueva excavada en el año 1963, pedimos ayudas al gobierno de Canarias para que nos financiaran proyectos de dataciones. Lo llevamos haciendo 3 años y hemos tenido la suerte de que nos los han concedido. Este año queremos volver otra vez a pedirle para el año que viene otra tanda de dataciones porque las necesitamos. Fíjense, cogimos esa ayuda, ¿no? de la Dirección General de Patrimonio Cultural y datamos varios individuos con violencia letal. No los tenemos datados todos, ¿vale? Tenemos datados una parte. De los individuos que datamos para la angostura, 2 de los individuos con violencia letal, las estadísticas nos dicen que corresponden al mismo evento. Si hacemos una analítica de estadística bayesiana, nos indican que ese evento violento se produce entre el siglo VI y el siglo VII. ¿Recuerdan las fechas de la violencia de la cueva que se excavó en 1963? Casillas del Inagua. Datamos varios individuos. Hacemos una estadística bayesiana que nos permite combinar las fechas para transformarlas en una única fecha cuando se produce este evento violento entre el siglo XI y el siglo XIII. Ya les explicaremos después. Con los datos que tenemos ahora mismo sobre la mesa, sacamos una serie de conclusiones. En primer lugar, los hombres parece que son los principales protagonistas, la parte activa de la violencia letal en esta población aborigen de Gran Canaria. Podemos hablar, yo creo que sin temor a equivocarnos, que estamos ante evidencias de violencia intergrupal. Cuando hablamos de violencia intergrupal nos referimos a enfrentamientos entre 2 o más grupos, enfrentamientos que son organizados, en donde un grupo de personas cooperan, no sé si sería la palabra más adecuada, se coordinan y se organizan para llevar a cabo ataques. Estamos, por tanto, ante una violencia colectiva organizada. ¿Y qué es lo que nos dice eso? Pues nos dice que son varios los individuos, lo sabemos porque son varios los individuos que presentan violencia letal dentro de un espacio sepulcral y conviven además con individuos que sobreviven también a ese enfrentamiento. Son lesiones letales que están estandarizadas, diferenciadas completamente de aquellas cicatrizadas y que por tanto se dirigen, el objetivo es dar la muerte. Y las cronologías, como hemos visto, son fundamentales, nos están indicando que efectivamente estamos ante el mismo evento. Eso sí, no podemos confundir este tipo de violencia con masacres, ¿vale? Que son otro tipo de conceptos que ya lo vimos antes, que implicarían una comunidad entera que es masacrada y es una violencia de mayor intensidad. ¿Qué armas estarían empleando? Bueno, hemos dicho que son armas romas, hemos dicho también que hay algunas punzantes. Las crónicas yo creo que son muy claras cuando nos las describen. ¿Son objetos de fortuna que encuentras una piedra y se la lanzas a la persona o un palo y le golpeas? No, nada, está bastante más lejos de esa realidad. El hecho de que las crónicas las describan y además el hecho de que las crónicas nos digan también que esas armas tenían nombre, nos están hablando que esas armas se producen, que son objetos especializados y dirigidos a la actividad de la violencia. Fíjense qué casualidad, garrotes con porras a los cabos, es decir, armas contusas, varas puntiagudas tostadas que se llaman amodagas, es decir, armas punzantes. Y yo añadiría una tercera que podría explicar traumatismos como el que están viendo en la imagen, que es el de las rajas de pedernal muy agudas, que se utilizaban en las luchas rituales en las que no voy a entrar ahora. Si bien es verdad que para Gran Canaria no conservamos evidencias de armas, tengan en cuenta que serían elementos elaborados por madera, sí los tenemos documentados en Tenerife, como las imágenes que recogen, Diego Cusco, y que tienen algunas publicadas, y que también se pueden contemplar en el Museo Arqueológico de Tenerife. Y desde luego tienen las morfologías que explican muy bien las heridas que nosotros acabamos de ver. ¿Se acuerdan que yo les decía en una de las diapositivas? Fíjense en la fractura que tiene en la base del cráneo, ¿verdad? Y recuerdan cuando les hablaba de las... me encanta la palabra, violencia discursiva. Muchas veces la violencia son discursos. La violencia provoca miedo y el miedo es muy útil para poder mantener un status quo
o para poder hacer cumplir una serie de normas. Fíjense en este tipo de traumas. Dentro de las violencias letales, un 23% de violencia tiene estas características. Yo me atrevería, o yo creo, bueno, lo hemos discutido muchas veces, nos atrevemos a crear una categoría diferente dentro de la violencia letal, que es la que estamos viendo. ¿Qué características tienen? Los golpes se dan en el occipital. Para que un golpe se dé en esta zona, la persona tiene que estar en un nivel inferior al que imparte el golpe y con la cabeza ligeramente agachada. El golpe tiene tal severidad que llega a fracturar áreas del cráneo que están, a ver cómo decirlo, reforzadas por seguridad, porque en esas zonas una herida es letal, esas áreas están reforzadas. Para que se produzca una fractura en esas zonas, como les digo, tiene que ser un impacto con mucha fuerza. Es frecuente que la base del cráneo se pierda, porque se produce una fractura con minutas, son fracturas en las que el hueso queda fracturado, roto en varios fragmentos, como los que estamos viendo claramente aquí. Y además, ¿se acuerdan de esos bordes biselados o pérdidas que aparecen a veces en las superficies del hueso, en la cara cortical? Es típico que se produzcan en las áreas del interior del cráneo y a veces aparecen combinados esos deslascados en los bordes interiores y exteriores. Y son características también fracturas que irradian. Bueno, la imagen que va a venir a continuación es un poco violenta, pero hay un artículo, y están apareciendo cada vez algunos otros, del año 2006, publicado por Taal y colaboradores, en donde hacen un estudio de restos humanos que fueron recuperados en fosas de asesinados por los Khmeres rojos en Camboya, entre el año 1975 y 1979. Es una revisión de un estudio que se había hecho con anterioridad, en donde estas fracturas habían pasado o habían sido mal interpretadas como fracturas en anillo. ¿Se acuerdan de las fracturas de anillo, no? Taal y colaboradores llaman la atención sobre este tipo de traumas, establecen los criterios que yo les acabo de explicar y dicen que este tipo de traumas solamente puede provocarlos golpes al cuello o a la base del cráneo. Él recupera, bueno, pues este grupo de investigadores recuperan cuadros en donde se recogen las maneras de dar muerte, que los Khmeres rojos tenían de dar muerte. Las armas de balística son caras, ¿no? Y muchas veces se utilizaban este tipo de herramientas de madera, en donde lo que se hacía era, bueno, pues como ustedes están viendo aquí, dar un golpe a la persona en el borde del foso y ya directamente caía al foso. Pérdida de los occipitales. Lo que están viendo en blanco y negro están publicados por este grupo de investigadores. Yo creo que, bueno, pues a poco que puedan ver, no tenemos diferencia con lo que estamos viendo nosotros en algunos individuos de la población aborigen de Gran Canaria. Este tipo de violencia entra dentro de las violencias discursivas, como les decía antes. Son violencias que coartan maneras o el surgimiento de maneras de pensar, de relaciones políticas o de relaciones sociales que no interesan. Las mantienen coartadas, ¿vale? Las retienen. Y es una violencia sin duda del miedo. Preguntas básicas a la hora de hacer a la hora de empezar a interpretar la violencia letal. Tenemos esta violencia letal, ¿nos quedamos aquí? Podríamos terminar aquí la charla, pero no habríamos conseguido el fin que tiene la arqueología, que es reconstruir procesos sociales, políticos, económicos, las dinámicas de estas poblaciones. Ese es el fin que tenemos en arqueología, no describir. Tenemos que ir más allá. Hacemos dos preguntas claves a la violencia letal. ¿Cuándo tiene lugar la violencia letal? ¿Y cuáles son las circunstancias sociales que amparan esa violencia? El cuándo lo hemos ido adelantando. Verónica Alberto, en su exposición, ofrecía este cuadro. Es un cuadro de dataciones, ¿vale? Un análisis de dataciones en donde lo dividía y yo he añadido dos fases. Ella ponía la fase de las cuevas, la fase de los túmulos y la fase de las cistas y de las fosas. Y nosotros ahora también hemos añadido la fase de la violencia, de una fase de violencia que tenemos aquí y otra fase de violencia. ¿Por qué las separamos? Bueno, resulta que cuando hemos obtenido las dataciones nos hemos dado cuenta de que existen dos momentos en donde la violencia letal, las muertes violentas se concentran. ¿No ven la relación entre los tipos de sepultura, los cambios drásticos que hay en el mundo de la muerte con la violencia? Aquí tenemos las curvas. Esto es producto, bueno, pues eso del trabajo antes, bueno, de Xavier Velasco, ¿no? De un análisis de estadística bayesiana.
Lo que hacemos aquí es, partimos de la idea, ¿no?, de que efectivamente estamos ante dos momentos de violencia y la estadística bayesiana nos agrupa esas fechas, esos momentos y nos ofrece fases, cuándo empieza una fase de violencia y cuándo empieza otra. Y para nuestra sorpresa, lo que tenemos arriba es una primera fase de violencia. ¿Dónde tenemos el pico de esa fase de violencia? ¿Con qué coincide el pico? Con el inicio de la fase, con el inicio no, antes de los túmulos. Antes de que aparezcan el momento o las necrópolis tumulares, hay un momento de estrés violento muy fuerte. ¿Cuándo comienza a decaer esa primera fase de violencia? Cuando los túmulos están en plena efervescencia. Siguiente elemento, aquí tenemos la fase de violencia, pero es que hemos identificado otro momento en el que también aparece una concentración de violencia. ¿Con qué coincide este elemento de concentración de violencia? Pues coincide con otro momento que sería cuando aparecen las fosas, antecede a las necrópolis en fosas y en cistas. Fíjense qué curioso que este segundo momento de violencia vuelva a coincidir con un momento de resurgimiento de las necrópolis en cuevas. Aquí tenemos solamente lo que sería la primera fase de violencia, que antecede a lo que sería la aparición de unas nuevas maneras de depositar a los difuntos, de unas nuevas maneras de enterrar. Túmulos, violencia. Yo creo que la imagen es bastante nítida, ¿no? Bueno, tenemos en esta imagen las necrópolis que presentan violencia letal. Como decía Verónica Alberto, los primeros momentos, los primeros siglos, esta gente se estaba depositando en cuevas. Ella hablaba efectivamente de espacios en donde lo que se hace es reforzar el colectivo. Son comunidades en donde todo, la manera de entender tu realidad, la manera de entenderte a ti mismo, pasa por el colectivo. No eres nada sin ese colectivo, sin ese grupo humano. Y las cuevas que ella explicaba y de las que ella hablaba, nos habla de la necesidad de reforzar y de proyectar, de seguir regenerando esa idea de colectivo. Como ella decía, de repente surgen los túmulos y ella planteaba perfectamente cómo los túmulos son un reflejo de otro tipo de identidades, en donde se pasa de unas identidades relacionales de las cuevas a unas identidades individuales, en donde se está expresando la individualidad y unas relaciones desiguales, como ella bien explicaba. Y resulta que momentos antes de que aparezcan estos túmulos, en la isla de Gran Canaria tenemos una violencia letal recurrente. Y digo que es recurrente porque no se trata de un yacimiento. Son varios enclaves arqueológicos y no están concentrados en unas determinadas áreas de la isla. La impresión que da es que se extiende a diferentes puntos de la isla de Gran Canaria. Y a partir de ahí surgen nuevas maneras de relacionarse socialmente este grupo humano. Preguntamos qué cambios pueden rodear o qué cambios pueden rodear esta violencia o a qué antecede esta violencia. La aparición de los túmulos nos está hablando de un proceso de complejización social clarísimo. Decía Verónica, cuando estas poblaciones llegan, estamos hablando de sociedades agropastoriles, en donde el pastoreo, el ganado, tenía una gran importancia, efectivamente. Pero a medida que va pasando el tiempo, da la impresión de que la agricultura va ganando en importancia. Y resulta que las fechas más antiguas que tenemos para algunos graneros colectivos que se insertan dentro de los poblados son siglo VI, como por ejemplo el granero comunal de la Fortaleza, o el siglo VIII en el granero de la Montañeta, en Moya. Graneros que aparecen dentro de los poblados. ¿Qué nos está diciendo un granero en esas fechas? Nos está diciendo que la agricultura está adquiriendo importancia, que estas sociedades empiezan a tener una dependencia en su subsistencia importante de la agricultura. Y veíamos antes con Verónica los espacios de las necrópolis tumulares. ¿Qué implica que se ocupen todos esos espacios que Verónica nos enseñaba? Implica que la población comienza a ocupar nuevas áreas. Mientras sigue habitando esos núcleos como la Fortaleza, como Guayadeque, empieza también a habitar otras zonas. ¿Qué nos está diciendo eso? Que hay crecimiento de población.
Esas son las circunstancias que parecen rodear esta primera fase de violencia letal. Y qué casualidad que después de publicar aquel artículo que ustedes vieron en el año 2017, en el 2018 abordamos un estudio, como yo les decía antes, en donde separábamos a los niños y estudiamos la violencia en los niños. Un 20% de la violencia en la población subadulta, un 20% de la población subadulta presenta evidencias de violencia. Un porcentaje muy chiquitito es violencia letal, concretamente muestra huellas de traumatismos letales que le provocaron la muerte. Sin embargo, uno de los traumatismos tenemos que descartarlos porque probablemente pudiera estar asociado a un accidente. Pero el único traumatismo por violencia letal que tenemos en un individuo de 7 años, ¿saben en qué fecha está situado? En torno al siglo VIII. ¡Qué casualidad! Muchísimos estudios que hay de violencia en poblaciones que pasan por situaciones de estrés o de crisis económica, de reestructuración política, social. En esos momentos se documenta que se incrementa exponencialmente la violencia también en la población infantil. Son parte también de ese estrés y de esa manera de reflejar situaciones conflictivas. Y qué casualidad que este niño pues muera justo en esa época. La pregunta que a mí me surge ahora es si ese 20% que tenemos de población infantil con traumas tendríamos que empezar a ver y volver otra vez a revisar en qué fecha se producen esos traumas, aunque sobrevivan, y de qué yacimientos, ¿no?, estamos hablando, si efectivamente a lo mejor coinciden con enclaves en donde está presente esa violencia letal. Fíjense la importancia que tienen los restos humanos. Ese artículo de los restos infantiles lo publicamos en el año 2018 y ahora en el 2019 estamos diciendo que hay que revisar esos restos humanos. Es decir, son trascendentales porque cada año que pasa, la manera que tenemos de aproximarnos y la información que obtenemos de los mismos restos humanos que estudiamos hace un año puede amplificarse. ¿Qué sucede? ¿Recuerdan otros yacimientos, como habíamos visto, el caso, por ejemplo, del Hormiguero, el caso de Casillas del Inagua o el caso también de una necrópolis que está en el Drago, en Las Palmas? Las fechas que nos aportan son fechas que se ubican en torno al siglo XI aproximadamente, siglo XI-XII después de Cristo. ¿Recuerdan las fechas de Casillas del Inagua? Si no se las recuerdo yo. ¿Qué sucede en esas fechas? Estamos en la antesala de lo que Verónica explicó, del surgimiento de una nueva forma de depositar a los muertos, de las cistas y de las fosas. Pero estamos ante mucho más. No solamente cambian las maneras de depositar los cadáveres, de entender y de ordenar la sepultura. A partir del siglo XI, en los análisis que se han hecho, estudios carpológicos de Jacob Morales, los estudios de Miguel del Pino de cerámica, nos dice que se produce una intensificación en la producción agrícola, se intensifica también la producción de la cerámica. Los estudios de Jonathan Santana en población con fechas a partir del siglo XI documenta una división social y sexual del trabajo clarísima. Cuando tenemos una división sexual y social del trabajo, podemos producir más cantidad. Y si podemos producir más, ese excedente de producción puede, no siempre, puede utilizarse para mantener a unas élites, para cultivar las desigualdades sociales y para que determinadas personas sean las que gestionen y tengan un acceso preferente y privilegiado a determinados bienes. Qué casualidad que también en el siglo XI Jonathan Jacob está apuntando en los últimos años las investigaciones que hace que los graneros fortificados no aparecen en fechas anteriores al siglo XI. Graneros, ¿qué se guardan los graneros? En los graneros se guardan los recursos, aquellos recursos de los que se subsiste, se guardan granos y se guardan otros tipos de alimentos y otros tipos de pertenencias. Y a partir del siglo XI los graneros se fortifican, se protegen. Otro aspecto que también comentaba Verónica, la costa se puebla, y perdónenme la expresión, a lo bestia. Tenemos un montón de yacimientos que a partir del siglo XI comienzan a poblar la línea de costa que está pegadita a la costa. Y un dato del que no nos habíamos dado cuenta y que el otro día estábamos comentando. Las exostosis auditivas, que es este huesito, ese crecimiento anormal que aparece en el oído, está vinculado hoy en día a personas que hacen surf. En esta época todavía no hemos encontrado las tablas de windsurf, con lo cual tendríamos que explicarla por la explotación de los productos marinos y concretamente asociarla a personas que están especializadas en estas labores de explotación de recursos marinos. Aparecen prácticamente solo en la costa, pero es que resulta que esas exostosis auditivas no aparecen en las gentes de los túmulos, aunque las gentes de los túmulos ya comienzan a explotar el mar de manera bastante intensa porque tienen menos caries.
Esas exostosis auditivas aparecen solamente en la gente que está enterrada en las islas y en las fosas, en la gente que comienza a ocupar la costa, en la gente que puebla la isla a partir de los siglos XI. Eso nos confirma que en estas fechas tenemos una exhaustiva división social del trabajo, una manera de organizar el trabajo que nos permite generar un plusproducto, nos permite generar excedente. ¿Esto que nos está hablando? Nos está hablando de lo que ustedes tienen en la diapositiva, de un reajuste en las relaciones sociales y económicas. ¿Qué conclusiones? Ya no les voy a cansar más. ¿A qué conclusiones estamos llegando? En primer lugar, cuando estudiamos las evidencias, las huellas de violencia, tenemos que preguntar por las circunstancias en las que están contextualizadas esas huellas, por el modelo de sociedad que produce esa violencia. En la sociedad aborigen de Gran Canaria estamos viendo que existen diferentes manifestaciones de violencia. Tenemos unas violencias no letales que se localizan en el frontal, en la región anterior del cráneo, que probablemente iban dirigidas a resolver conflictos, a imponer una serie de relaciones sociales desiguales, pero tenemos otras huellas de violencia que son las que hemos visto que son las letales. Esas huellas de violencia letal hemos tratado, ¿no? Bueno, pues de explicar que van a venir vinculadas a un conjunto de cambios. Cambios diferentes, pero que son coherentes con una cuestión. Cambios en las relaciones sociales. Cambios, al final y al cabo, que se sustentan en la aparición de nuevas ideologías, en maneras diferentes de ver y de entender el mundo. Los cambios que yo les he explicado nos están hablando de nuevas maneras, de maneras diferentes de organizar el territorio, de maneras diferentes de explotarlo y, en definitiva, de maneras diferentes de organizarse estas propias comunidades. Esa violencia letal que precede y que es la antesala de todos estos cambios nos está hablando en el fondo de disputas o de conflictos en las relaciones de poder. Relaciones de poder que están en pugna. Y yo me atrevería a decir que son el reflejo no solamente de cambios económicos y sociales, sino también probablemente de cambios políticos en la isla de Gran Canaria. Hay dos aspectos en los que yo no me atrevo a entrar porque no están investigados y creo que deberían de ser líneas que se abran y se van a abrir, ¿no? Por los análisis que tiene Jonathan Santano, con los análisis que tiene también planteados Rosa Fregel, que la tuvimos también en este ciclo de conferencias. Uno de ellos son los cambios climáticos, del que yo aquí pues no he entrado, ¿no? Es decir, los cambios climáticos se dieron. ¿Qué respuestas tuvieron estas poblaciones ante los cambios climáticos y cómo pudieron intervenir en estos comportamientos, en estos sistemas de interacción violenta? Sabemos que tuvieron que existir momentos de sequía, tuvieron que existir momentos de plagas. Y una segunda cuestión en la que no voy a desarrollarla porque desde luego no tengo datos, no tenemos datos para poder afrontarlas, que son arribadas de población. Rosy Fregel en el último artículo que tiene publicado comenta la existencia, bueno, pues, o documentados de dos llegadas, ¿no? Dos aportes de población. Uno de ellos que solamente afectaría a las islas orientales y que por las fechas que hasta ahora tiene no podría ir más allá o más atrás del siglo XI. Justo, bueno, pues una de las fechas en las que nosotros tenemos documentado esas violencias letales. En cualquier caso, desde luego, yo sí me atrevería a decir que no podemos explicar, en cualquier caso, estas violencias como producto, ¿no? de eso únicamente, de esas quizás contactos, ¿no? A partir del siglo XI, sino que es la suma de muchísimos elementos, factores que se suman y que ante todo tienen que ver con las dinámicas de estas poblaciones. Como decía, episodios de violencia letal que están vinculados al surgimiento de nuevas maneras de organizarse estas comunidades. Hasta hace nada veíamos esta línea recta en la población aborigen de Gran Canaria, una población que desde el siglo III o IV después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo había habitado la isla de Gran Canaria de manera estática. Desde luego yo creo que la exposición de Verónica Alberto y los resultados de los análisis de la violencia nos obligan a cambiar esta interpretación. Estamos viendo que a lo largo de la vida de estas poblaciones se producen profundas transformaciones. Hay dinámicas, hay procesos sociales, cambios políticos, cambios económicos, unos más radicales y otras transformaciones más pautadas. Y ya para terminar, quería traer una frase de Manuel Gándara Vázquez, un arqueólogo social, ¿no? del año 2017, que dice
que el patrimonio nos ofrece muchas oportunidades de recordar dos cosas, que nada en lo social es natural, la violencia no es natural, y que nada es tampoco eterno. Todo es dialéctico, tiene un origen, se ha modificado y puede volver a cambiar en el futuro. Todo tiene una historia y es desde esta perspectiva desde la que tenemos que acercarnos al pasado y también al presente. Nada más, muchísimas gracias.